En este vídeo vamos a hablar del sujeto de la oración. Hay un grupo en Facebook donde sobre todo se habla de aspectos de ortografía, aunque también otras áreas de la lengua, y que tiene más de 250.000 miembros, lo cual es una auténtica barbaridad. Bueno, hace un mes alguien propuso una oración, que la veis en pantalla ahora, y preguntaba cuál era el sujeto. La oración, como veis, es "me gusta el fútbol", y esta publicación ha generado 900 comentarios de momento. El miembro que hizo la publicación supongo que es profesor de lengua porque decía que es uno de los errores más habituales de sus alumnos. Y a pesar de la advertencia, la mayoría de esas cerca de 900 respuestas están equivocadas. En el grupo son prácticamente todos gente adulta, sobre todo porque los adolescentes hoy por hoy utilizan Instagram o TikTok, pero no son usuarios de Facebook en general. Y a pesar de ser gente adulta, vais a ver que cometen los mismos errores que los alumnos. Bueno, los alumnos en general, cuando se equivocan, escuchan al profesor y asumen que están equivocados. Aquí, como es un grupo de Facebook donde no hay una autoridad académica, pues básicamente todo el mundo cree que sabe más que el resto e incluso insisten con explicaciones disparatadas. Aquí vemos algunos de los comentarios. Este primer comentario dice que el sujeto está omitido, que hay un sujeto tácito. Este otro dice que el sujeto es me. Me es un pronombre personal átono. Esto lo vimos cuando estudiamos los pronombres. Dentro de los pronombres teníamos unos que eran los pronombres personales y estos podían ser pronombres personales tónicos o pronombres personales átonos. Los pronombres personales átonos no pueden ser nunca sujeto. En esta oración, me es complemento indirecto. Y esta usuaria comete un error muy habitual que tenemos que tratar de evitar. Fijaos en que lo razona diciendo ¿a quién le gusta el fútbol? A mí. Por tanto, me es el sujeto. Error. Si alguien alguna vez os dice que le preguntéis al verbo ¿quién?, huid de ahí. Luego aparece alguien que aporta un poco de sensatez y dice que espera que los que dicen que el sujeto es yo no sean docentes de lengua y literatura. Bueno, yo también lo espero, pero doy por hecho que ninguno de los que está diciendo eso se dedica a la lengua. Y ahora viene uno de mis comentarios favoritos. La respuesta de José Vázquez a Daisy, quien según parece es profesora universitaria. Vemos el comentario de José en grande y entero. Dice que quienes sostienen que el sujeto es fútbol fueron estafados o engañados por sus docentes de educación primaria, y que tiene muy claro que el sujeto es tácito y que es yo, indicado a través de me. Bueno, yo no quiero decepcionar a José, pero el sujeto es el fútbol. Aquí podría decir que no me molesta esa actitud soberbia del que se pone a explicar algo sin tener ni idea, pero os mentiría. Lo de ser soberbio, bueno, la soberbia está ligada a la personalidad. Si queréis caer bien, tenéis que esconder la soberbia al menos al principio cuando os conocen. Pero si decidís ser soberbios, al menos que sea en temas que domináis. Aquí es que José nos está tratando de estafadores a los que enseñamos que el sujeto es el fútbol. Pero es que el sujeto es el fútbol, José. Vemos ahora a otra usuaria que con la mejor de sus intenciones le ha preguntado a una inteligencia artificial. Este comentario me parece que es útil para aprender que las inteligencias artificiales, al menos hoy por hoy, pueden ser útiles cuando sabemos de lo que hablamos y necesitamos una ayuda concreta. Pero cuando le decimos a la inteligencia artificial que nos resuelva algo, es muy probable que nos dé información equivocada. Al menos en septiembre de 2024, que esto evoluciona muy rápido. Aquí esta usuaria le pide el análisis sintáctico de la oración "me gusta el cine", que es idéntica a la que estamos analizando, "me gusta el fútbol". Y la inteligencia artificial le dice que me es objeto indirecto, lo cual es cierto, que gusta es un verbo que funciona como núcleo del predicado, que es cierto también, pero luego mete la pata y dice que el cine funciona como objeto directo, cuando el cine es el sujeto. Claro, si no tienes ni idea y la inteligencia artificial te dice que el cine es el sujeto, pues tú vas, le pasas una captura de pantalla a tus compañeros de clase y les dices, mira, el profe de lengua que tenemos no tiene ni idea, que nos dice que el sujeto es el cine. Después, esta usuaria le pregunta a la inteligencia artificial cuál es el sujeto y la inteligencia artificial le dice que el sujeto está implícito y que es yo, lo cual está equivocado, claro. Y bueno, si leéis el resto del mensaje que responde la inteligencia artificial, podéis ver que es todo un despropósito. Vemos aquí más respuestas. Esta primera usuaria comete otra vez el error de preguntar quién o quiénes al verbo, y eso la lleva a la conclusión errónea de que el sujeto es tácito y que el fútbol es el complemento directo porque es lo que le gusta. El siguiente usuario va en la misma línea y dice que me es sujeto tácito. Bueno, para empezar, tácito no podría ser porque me aparece de manera explícita en la oración, pero además no es el verbo, es el complemento indirecto. Aquí vemos más comentarios y vemos este usuario, que me estoy dando cuenta de que es el mismo José de antes, que dice que el sujeto es me o yo. No sé bien qué quiere decir, aunque en realidad me lo puedo imaginar por el comentario de antes. Lo que pasa es que, como acabamos de decir, si dices que es tácito, no puedes poner que es me que aparece en la oración.
Las 3 respuestas siguientes van en la misma línea, todos dicen me o yo. Pero por suerte, un tal Juan Rodríguez aporta algo de luz y dice que el sujeto es el fútbol. Y da una explicación súper sencilla. Propone cambiar el sujeto a plural porque cuando cambiamos el sujeto a plural, el verbo también pasa a plural. Esto es lo que los lingüistas o los profesores llamamos prueba de la concordancia. Voy a quedarme solo con el comentario de Juan y lo voy a mantener ahí en pantalla porque la explicación es perfecta. Bueno, no os creáis que la gente ha leído a Juan y ha dicho que bien. Como es propio de las redes sociales, la gente ha contestado barbaridades rebatiendo a Juan. Barbaridades desde el punto de vista lingüístico, es decir, sin base científica ninguna. Ahí vemos una usuaria que le dice que el fútbol no es el sujeto y otra usuaria que mantiene que fútbol es el complemento directo y que el sujeto está omitido. Bueno, como esos comentarios son erróneos, voy a quitarlos de la pantalla. Ahora sí, me quedo con el comentario de Juan Rodríguez. Y a partir de aquí vamos a explicar la prueba de la concordancia. La oración que estamos analizando es me gusta el fútbol. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el verbo de la oración. En este caso, el verbo es gusta y está en singular. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues pasarlo a plural. Tenemos ahora me gustan el fútbol. En castellano, el sujeto concuerda con el verbo en persona y número. Ahora cuando decimos me gustan el fútbol, la oración ha dejado de tener sentido porque no hay concordancia entre sujeto y verbo. Entonces, eso que hace que no tenga sentido probablemente sea el sujeto. Aquí lo que no queda bien con el verbo ahora es el fútbol. Lo que pasa es que hay sustantivos que no tienen plural. Por eso, al analizar sintácticamente, muchas veces proponemos cambiar el sintagma nominal que creemos que puede ser sujeto por esa cosa. Para el análisis sintáctico es lo mismo decir me gusta el fútbol que me gusta esa cosa. Entonces, utilizaríamos la oración me gusta esa cosa y al pasarla a plural tendríamos me gustan esa cosa. Ahora sí, ¿qué ha dejado de concordar? Pues esa cosa, ¿no? ¿Y cómo lo solucionamos? Pues pasando esa cosa a plural. Si pasamos esa cosa a plural, diríamos me gustan esas cosas. Y la oración volvería a tener sentido porque tenemos el verbo en plural y el sujeto en plural también. Así que a partir de la prueba de la concordancia, como sabemos que el sujeto y el verbo concuerdan en número y persona, sabemos que el sujeto es el fútbol. Y a la hora de indicarlo en la oración, yo suelo poner SNS, que significa sintagma nominal en función de sujeto. Y lo mismo ocurriría si el verbo de la oración estuviera en plural. Ponemos, por ejemplo, la oración ¿te preocupan las opiniones de los demás? Buscamos el verbo, que es preocupan, y vemos que está en plural. Pues lo pasamos a singular ahora. ¿Te preocupan las opiniones de los demás? Esta oración está gramatical porque no hay concordancia entre preocupa y las opiniones de los demás. Tendríamos que cambiar a singular las opiniones de los demás para que volviera a tener sentido, porque así recuperamos la concordancia entre el verbo, que está ahora en singular, y el sujeto, que también está en singular. Aquí hemos podido pasar el sujeto a singular sin problema, pero también lo podríamos haber hecho sustituyéndolo por esas cosas igual que antes. Tendríamos la oración ¿te preocupan esas cosas? Y al pasar el verbo a singular nos quedaría ¿te preocupa esas cosas? ¿Cómo lo solucionaríamos? Pues pasando a singular esas cosas, por lo que esa cosa que sustituye a las opiniones de los demás es el sujeto de la oración. Como veis, no hay que preguntar nada al verbo. Si le preguntáramos quién está preocupado para saber el sujeto, llegaríamos a una conclusión errónea. Recordad que para saber el sujeto de una oración lo que hay que hacer es la prueba de la concordancia. Si el verbo está en plural, lo pasamos a singular, y si está en singular, lo pasamos a plural. Y nos fijamos en que ha dejado de concordar con el verbo. Aquí lo dejamos por hoy. Hasta el próximo vídeo.